tenemos esta enseñanza. Vamos a hablar sobre vivir como siervos de Dios. Mire, de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 11 al verso 23, ¿sí? Amén, aquí tenemos la palabra. Entonces, si usted mira el subtítulo de esta parte, de esta porción bíblica, dice vivir como siervos de Dios. Así que ese es mismo el título de esta enseñanza, ¿no? Basada en esta porción bíblica de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice lo siguiente, de la Reina Valera, de 1960, dice lo siguiente: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación delante de Dios. Sufre molestias, padecimientos injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, podemos leer el 24 y 25, pero yo lo estoy aquí en la Biblia. Vamos a terminar esta porción. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Entonces vamos a analizar esta porción bíblica específicamente hasta el verso 23, ¿ya? Esta porción bíblica la vamos a analizar y, como ustedes ven, tiene como título Vivir como siervos de Dios. Esta porción bíblica fue dada por el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, a los creyentes, ¿no?, de ese tiempo, a la iglesia primitiva, a la iglesia que nació después de la muerte de Jesucristo y su ascensión hacia los cielos. Entonces, miren ustedes, antes de ser cristianos, ¿sí?, vivíamos practicando el pecado, ¿sí? Vivíamos practicando el pecado, ¿ya? Una cosa es, de pronto, en la vida cristiana, a veces podemos cometer errores, pero reaccionamos y pedimos perdón, pero no practicamos el pecado, ¿sí? Una práctica diaria, eso es un pecado, ¿no es cierto?, que lo estamos haciendo continuamente. También teníamos actitudes, comportamientos y costumbres que no eran correctas, no eran ejemplares y muchas eran moralmente condenables. Desarrollamos desde pequeños nuestra propia manera de ser, nuestra propia manera de vivir, con la cual llegamos en un momento, por supuesto, cuando buscamos a Dios
cuando comenzamos a aceptar su palabra, entonces comenzamos a obedecer a Dios. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador en un verdadero arrepentimiento y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Recuerden siempre que el Espíritu Santo es el poder del creyente. Si no tenemos el Espíritu Santo, jamás podremos vencer. Si usted está practicando el pecado, ¿no es cierto? En otras palabras, necesita el poder de Dios. Necesita el poder de Dios. Porque aquel que practica el pecado, dice el Señor, no es de él. No tiene el Espíritu de Dios. Todos sabemos que ese viejo hombre lleno de obras, actitudes, pensamientos que desagradaban a Dios y que inclusive desagradan a los incrédulos, por supuesto, batalla en nuestro ser, ¿no es cierto? Y a veces no quiere desaparecer. Hay muchas cosas que nosotros queremos sacar de nuestra vida, queremos que ya no estén, ¿no? Pero esta es una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Por eso muchos de nosotros le llamamos una guerra. Una guerra es una guerra, ¿no? Espiritual, que llegaría digamos, a culminar cuando nosotros nos venzamos a sí mismos, cuando venzamos nuestra propia carne, ¿sí? Mire que a veces dice que el verdadero, ¿qué digo? Gladiador es aquel que se vence a sí mismo. No es vencer a los demás de pronto, ¿no? En una lucha. Lo más importante es vencernos a nosotros mismos. ¿Ya? Hacer morir al viejo hombre. Sabemos que el cristiano que quiere agradar a Dios, que le respeta y quiere obtener la vida eterna, lucha con esa antigua manera de ser, esa antigua manera de actuar, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta lograr la victoria. De pronto algunas veces podemos caer, como a veces al principio, muchas veces hemos caído, pero el Espíritu de Dios nos ha redarguido de pecado, nos ha redarguido de justicia, de juicio, y volvemos a Dios. Nos arrepentimos, por supuesto, ya, porque contristar el Espíritu de Dios es algo muy fuerte. Si usted tiene el Espíritu de Dios y en algún momento cayó, usted me va a comprender lo que estoy diciendo. De las muchas cosas que Dios quiere que seamos, está su voluntad de que seamos ejemplo para el mundo. El cristiano se esforzará por llevar una vida que agrada a Dios, siendo ejemplar delante de su familia, delante de sus compañeros de trabajo y de estudio, delante de sus vecinos y delante, bueno, de toda persona. Eso es lo que nosotros debemos siempre anhelar, preocuparnos. Pero todos nosotros podemos tener un testimonio de que a veces no actuamos así. El apóstol Pablo decía algo en la carta, si mal no recuerdo, de los Romanos. Dice, el querer hacer el bien está en mí. Así decía el apóstol Pablo. El querer hacer el bien, o sea, es igual como nosotros. El querer hacer el bien está en nosotros. Pero hay una fuerza interior, algo dentro de nosotros, que queriendo hacer el bien, terminamos haciendo lo malo. ¿Sí? Y es la concupiscencia o es el pecado que vive en mí. Y el mismo apóstol dice en esa carta, miserable de mí. Miren una palabra que él mismo se dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Mas la dádiva, ¿no? Que es el Espíritu, ¿no? ¿Ya? Es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, en esta noche vamos a aprender la situación en que nosotros como creyentes estamos cada día batallando.
Quizás unos caemos en esta situación más que otros. Y en esta noche nuestras conciencias y el Espíritu Santo de Dios va a dar testimonio a nuestro espíritu si en realidad nos estamos esforzando. Y de pronto estamos cayendo en algo que tenemos que trabajarlo, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos para sacar de nuestra vida. El primer punto es batallar contra los deseos carnales, ¿no es cierto?, que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren ustedes cómo lo estamos aquí narrando. Es como una batalla. La vida cristiana es una guerra, es una batalla. El apóstol Pablo siempre lo asemeja, ¿no es cierto? Y pone comparaciones, nos dice soldados, ¿no es cierto? Nos está comparando, dice, la coraza, ¿no? El yelmo, la espada. Miren ustedes, está haciendo él comparaciones como como digo, a un guerrero que está con toda la armadura para pelear la gran batalla de la fe. Entonces, miren ustedes cómo el apóstol Pablo compara la situación de un creyente. Y por eso es batallar contra los deseos carnales. La mayor lucha que tenemos los cristianos para huir del pecado y vivir en santidad es contra nosotros mismos. Es contra nuestros deseos carnales que poseemos y que nos llevan a desobedecer a Dios. En 1 de Pedro 2:11, como está el texto ahí, dice aquí, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Miren ustedes esa comparación que hace, que es abstengáis, o sea, que no lo hagan. Y dice ruego, miren, él nos está rogando. Dice de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí se da cuenta? Batallan, es una guerra, es una batalla, porque queremos hacer lo bueno, pero a veces terminamos haciendo lo malo. La palabra deseo en sí se refiere a los deseos, a los instintos, mayormente con la inclinación o sentido malo. Es el deseo de satisfacer a la carne. Deseos como cuáles. Deseos como ser para un joven la fornicación, para un casado el adulterio, la avaricia, la murmuración. ¿Cuántos batallan también contra gente que es creyente, pero también que le gusta murmurar? ¿No? Le gusta murmurar. El engaño. ¿Cuánto luchamos a veces con nuestra ira, con nuestro enojo? ¿No es cierto? Decimos, yo no quise ponerme así tan molesto, pero me dejé llevar por mis deseos carnales. Es que yo tengo ese carácter y a veces nos justificamos. Pero si tenemos el Espíritu de Dios nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que eso no le agrada al Señor. Etcétera, diferentes cosas deseos carnales que podemos tener. Esto es traducido en algunas versiones bíblicas como concupiscencia. Y dijo el apóstol Pablo, el pecado que vive en mí, ¿sí? El pecado que vive en mí. Recuerden ustedes que una persona se convierte al Señor a los 40, a los 50 años. Miren ustedes esa vida pecaminosa durante tantos años. Querer sacarla de la noche a la mañana no va a ser tan fácil. Ahí tenemos que ayudar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Junto al Espíritu Santo con nosotros, con ese deseo de cambio, para poder vencer. Y a veces podemos caer. Estos deseos carnales que batallan en contra de nuestra alma son los que llevan a los cristianos a pecar constantemente. Sí, a pecar constantemente. En el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 13 al 15, dice lo siguiente. Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15, dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, ¿sí? Es tentado. No diga que es tentado de parte de Dios, ¿sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Miren, o sea, cuando hay una tentación, no proviene de Dios. ¿Sí? No proviene de Dios. De repente, usted es tentado, es un ejemplo.
a querer coger algo que no es suyo. Eso no, de pronto dejaron ahí, que digo, un dinero, ya, dejaron, y nadie le está viendo. Pero usted puede ser tentado a querer coger ese dinero. Pero no lo va a decir que es por parte de Dios que vino esa tentación. No, no es eso. Mire lo que dice el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De su propia qué? Concupiscencia, de su propio pecado. Tampoco lo vamos a culpar al diablo. A veces hay que diferenciar entre cosas que son de Dios, digamos, de Dios, de uno y del diablo. Hay que eso diferenciar, porque a veces todo le culpan al diablo. Pero dice aquí la palabra, la concupiscencia. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propio pecado. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Se cogió el dinero, se lo llevó, cometió el pecado. ¿Sí? Se sustrajo el dinero. Ya, es un hurto. Y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Hablamos no de muerte física primeramente, porque puedes cogerte el dinero y puedes seguir viviendo. Estamos hablando de la muerte espiritual. De la muerte espiritual. De eso estamos hablando. Y claro, y si hay muerte física, y si no te arrepientes, también existe la muerte, ¿no es cierto? Eterna. Pero esta manera de vivir fue en otro tiempo, se supone, ¿no es cierto? Se supone. Ya no deberíamos seguir viviendo de esa manera. Miren ustedes qué difícil que una persona que de pronto se convirtió al Señor y de pronto le gustaba acogerse a las cosas ajenas y es tentado. Entonces existe una concupiscencia dentro de él. Existe un pecado que él lo vino haciendo, pero se convirtió al Señor y está el Espíritu, por supuesto. Dice, no lo haga, no lo haga. Pero a veces cayó en la tentación y lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Cayó en el pecado, aun cuando sea creyente. Pero claro, el Espíritu Santo le va a redarguir de pecado. En el libro de Tito 3:3, un libro pequeño, un Nuevo Testamento, dice lo siguiente, Tito 3:3 dice lo siguiente, ustedes ahí tienen en pantalla y este texto, porque nosotros también, miren ustedes, habla tiempo pasado, éramos en otro tiempo que insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia de pecados y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo vive el mundo? Solo imagínense usted, de pronto recuerda cómo vive personas que no conocen a Dios. ¿No es cierto? Vamos a ponerlos en esta lista, ¿no? Dice, porque nosotros también, y nosotros recordando nuestra vida pasada también, podemos recordar nuestra vida pasada, ¿no? Dice, éramos ¿qué? Insensatos. Teníamos de pronto un ejemplo, un problema con la esposa, ¿qué hacía? Se va, dice, mejor me voy con mis amigos. Y se pegaba una tremenda borrachera. Y en vez de llegar a solucionar el problema, llegaba más a hacerlo más grande el problema. Entonces, miren ustedes, insensatos, rebeldes, extraviados, ¿no? Miren ustedes, eso era en otro tiempo, ¿no? Aborreciéndonos, peleas y tanta cosa. Dice aquí, eso era otro tiempo, dice el apóstol. Ahora sois nueva criatura. Pero no hay excusa para no cambiar. No hay excusa. No hay excusa para no permitir que la palabra de Dios haga la renovación en nosotros. No hay excusa. En 1 de Pedro 4:2-3 dice lo siguiente. 1 de Pedro 4:2-3 dice lo siguiente. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
¿Qué quiere decir? ¿Que agrada a quién? A los que no conocen a Dios. ¿Sí? Miren ustedes, basta ya ese tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué les agradaba? ¿No es cierto? Aquí poniendo un ejemplo, los amigos, ¿no? Les encantaba con uno de pronto tener una noche de farra, una noche de tragos, una noche loca, como dice la canción. Imagínense, ¿no es cierto? Y les agradaba, pues, por supuesto, a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación, y abominables idolatrías. Miren ustedes, eso de pronto era nuestra vida pasada. Era nuestra vida pasada. Entonces, batallar contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren ustedes, todas esas cosas que éramos y de pronto todavía siguen saliendo de nuestro cuerpo, esas concupiscencias que quisieran volver, ¿no es cierto? Pero tenemos un poder que lo detiene y que se llama el Espíritu de Dios. Aún de pronto, cuando ya estés en el momento de querer caer, el Espíritu de Dios nos detiene, nos dice, no lo hagas. Así nos dice el Espíritu de Dios. Y ese es el poder para vencer. El punto número 2. Debemos ser ejemplo ante los hombres. Así dice la palabra del Señor. Debemos ser ejemplo ante los hombres. Un cristiano debe ser luz para el mundo, alumbrando no solo con las palabras, sino también con sus buenas obras, por su forma correcta de vivir. ¿Su forma qué? Correcta de vivir. En el libro de Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16, dice lo siguiente, mire, la luz del mundo. Miren ustedes, ahí está la vela, ahí está encendida, ¿no? Miren ustedes, ahí está la representación de la luz. ¿Sí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una cama, ¿no es cierto? Sino sobre el candelero, sobre la parte más alta, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren ustedes, para que vean sus buenas obras. De pronto, nuestra concupiscencia nos quiere hacer que pongamos nuestra luz debajo del almud, para que no nos vean, que nadie se entere. Puede ser que estemos cayendo en eso, puede ser, pero hay el Espíritu de Dios que nos va a ir redarguyendo y nos va a ir haciendo que superemos esas situaciones, ¿sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro buen ejemplo, que lo damos porque la luz de Dios está en nosotros, por medio de su palabra, es manifiesto delante de todos los hombres que nos conocen. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar dan testimonio de que Dios está en nosotros, de que realmente somos seguidores de Jesús. No nos identificamos con religión, yo siempre lo digo. Por eso nosotros no predicamos religión y respetamos las religiones, no podemos compartir cosas que no son bíblicas, las respetamos, pero nosotros predicamos a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? En Primera de Pedro 2:12 nos está diciendo, Primera de Pedro 2:12 nos dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Miren ustedes, entre las personas que no conocen a Dios. Miren, hay un poco de, contando, dice, mira cómo se comportan mal, dice que son creyentes. ¿Se ve? Y ahí está la cara de admirado, así nos van a hacer a nosotros. Mira, dice que es creyente y mira cómo se comportó. Qué difícil, ¿no es cierto? Qué difícil, pero sí lo podemos hacer. Sí podemos ser luz, aunque a veces podemos fallar.
Pero eso no nos va a desanimar, sino que el Espíritu Santo nos va a seguir redarguyendo para seguir siendo mejores. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí ve? Ahí están murmurando, chismeando. Ahí está esa representación. Nuestra vida debe ser ejemplar a pesar de que las personas murmuren de nosotros, nos señalen o nos difamen. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2, 3 dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2 y 3 dice lo siguiente. Miren, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino tablas de carne del corazón. Es decir, que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, aun cuando lleguen las tentaciones, aun cuando lleguen, que le digo, el querer hacer algo que no es agradable a Dios, ¿no es cierto? Si tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu nos detiene. Por eso aquí la palabra dice, aquí dice escrita con tinta, dice escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Si esa palabra está guardada, ¿no es cierto? Por medio del Espíritu, esa palabra va a ser viva y va a ser eficaz en el momento de la prueba. La pregunta sería, ¿vivimos en santidad? ¿Demostramos que realmente somos seguidores de Cristo? ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? ¿O vivimos con una vida desordenada, andando en el pecado y satisfaciendo nuestra carne? ¿Demostramos que somos de quién somos ahí? Si andamos así, o somos de Dios, o somos del enemigo, del adversario. ¿Sí? Recuerden, hay una palabra dura, ¿no?, que Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos. Dicen los fariseos y escribas le dicen a Jesús, dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si vosotros fueras hijos de Abraham, me obedecierais a mí. Pero vosotros no sois hijos de Abraham. Vosotros sois hijos, perdónenmelo, pero así está la palabra. Vosotros sois hijos del diablo, le dijo a los escribas y a los fariseos, porque ellos predicaban y hacían otra cosa. La palabra es dura. O sea, ya era una práctica de los escribas, de los fariseos, vivir en esa conducta. Otra pregunta, ¿nos ven como personas ordenadas? Ya dijimos eso. ¿O nos ven como personas desordenadas, maleducadas, iracundos, conflictivos, chismosos, mal hablados, irrespetuosos, tramposos? Miren, ¿cómo nos está viendo el mundo? ¿Cómo nos ven los que no conocen a Dios? ¿Somos ejemplos o somos mal ejemplos para ellos? Otra pregunta que podemos hacernos, ¿somos buenos ciudadanos? ¿Somos respetuosos de las leyes y de las instrucciones? Lo que dice Primera de Pedro 2, 13, 14, mire, Primera de Pedro 2, 13, 14, dice lo siguiente, mire, el Señor nos exhorta a todo, mire, la palabra es tan exacta. Dice, ¿por causa de quién? Por causa del Señor, bien, por causa de Jesucristo, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, por causa del Señor, dice, sométanse a las autoridades. Por supuesto, un sometimiento que no vaya en contra de la doctrina de Cristo. Tenemos que también tener muy en cuenta eso. ¿Sí? Usted se somete a la autoridad, ¿no es cierto? A un sometimiento que no trastoque la doctrina de nuestro Dios. Porque si la ley le dice a usted haga algo que no está dentro de la voluntad de Dios, no lo va a hacer tampoco, ¿no?
Pero por lo general son leyes que están dispuestas para lo bueno, por lo general. Habrán otras leyes que no, ¿sí? Que no están. Siempre hay que tomar en cuenta todo eso. La voluntad de Dios es que su pueblo, sus hijos sean ejemplares, que vivan correctamente, sujetándose a la voluntad de Dios en todo, primeramente. Y si sufren, no sea por ser malhechores, por ser personas que hacen las cosas en contra de las leyes y costumbres de los hombres. No, en Primera de Pedro 2:15 dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Haciendo qué? El bien. Nuestras buenas obras hacen callar a aquellos que quieren creer que somos falsos. Sí, a veces nos pueden estar hablando de nosotros, pero de pronto la persona que escuchó algo malo de nosotros se encuentra con uno mismo y se tiene una perspectiva contraria. Dice, ¿por qué? Yo lo veo diferente, es una persona respetuosa. ¿Y por qué me habló mal? Entonces, que aquí, que dice, hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. De una persona que habló mal de alguien que no debía hablar mal. Somos libres de la potestad de las tinieblas y somos libres de la ley de Moisés. Y Dios nos ha dado libertad de la cual no debemos abusar. En Primera de Pedro 2:16, más adelantito, dice esa porción bíblica, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchas veces los cristianos convierten en libertinaje la gracia que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en la manera de vestir, en la manera de hablar. ¿Sí? A veces fallamos en eso. Dice mire, si vamos a la manera de vestir, ¿cómo como creyente, cómo se está vistiendo? Dice la palabra de Dios, vestidos decorosamente. ¿Sí? Decorosamente. No vamos a ir a los extremos, pero sí entender, ¿no? Cómo Dios quiere que nos vistamos. No con extravagancias, con peinados ostentosos, dice, pero no quiere decir que no te va a peinar, correcto, que tienes que peinarte, ponerte bien. No vamos al extremo, pero ostentosos, con joya por acá, por allá, no, o sea, decentemente, como debe hacerse, ¿no? Un ejemplo, no tentando quizás, ¿no? A la concupiscencia. ¿Cómo estamos hablando? ¿Estamos hablando con palabras que edifiquen o de pronto se nos salen palabras que no debemos decir? Nuestro deber es respetar a todas las personas, a los gobernantes, debemos amar a nuestros hermanos y respetar principalmente a Dios. Primera de Pedro 2:17 ya nos revela esa palabra que es la base de esta enseñanza. Dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Inclusive en nuestras labores diarias debemos respetar a quienes nos dan trabajo. Antes éramos criados o esclavos, pero aún así debían respetar a sus amos. En Primera de Pedro 2, 18-19 dice esta gran verdad, ¿no? Creados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Imagínense. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Aún así, someteos tranquilos, pon la causa delante del Señor. Dios no aprueba y no quiere que suframos por hacer las cosas mal, por obrar incorrectamente, pero sí sufrimos por ser cristianos, haciendo las buenas obras. Esto dice es aprobado por el Señor. Sí, esto es aprobado por el Señor. Recuerden el libro de Hechos, ¿no? Cuando los cristianos hablamos del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, hablamos de, ¿no? De todos los apóstoles de ese tiempo, ¿no? Los discípulos sufrieron penalidades, fueron a la cárcel, fueron castigados, fueron encarcelados, y dice que ellos sentían gozo de haber sido encarcelados y castigados por la causa de Cristo. Miren ustedes,
Porque ellos sabían este principio, ¿no? ¿Ya? Porque eso merecía aprobación de Dios. Que no haciendo lo malo eran castigados por la causa. Y a veces nosotros sufrimos y podemos padecer por la causa de Cristo. Quizás nuestros amigos nos rechacen, nuestra familia nos rechace. En el trabajo tal vez nos pueda rechazar. Quizás un jefe corrupto, ¿no es cierto?, puede rechazarnos porque somos honestos. Puede pasar eso, ¿no es cierto? Puede pasar eso. Pero nosotros, por la causa de Cristo, podemos sufrir penalidades. Si sufrimos haciendo lo correcto, llevamos una vida ejemplar. Esto es bien visto por Dios y nos aprueba. Dios quiere que sigamos el ejemplo de Jesús. En el verso 2:21, como lo leímos, está esta porción bíblica, ¿sí? 2:21, dice lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ¿qué? Ejemplo para que sigáis vuestras pisadas. Fuimos llamados para obtener la vida eterna, pero es voluntad de Dios que para alcanzar padezcamos como Cristo también lo hizo. Quien mientras vivió no cometió pecado y no hubo engaño en sus palabras. Así lo revela, ¿no? Primera de Pedro 2:23 y 24. Así lo revela. Y dice la palabra aquí en el verso 22 y 23, la última parte, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren ustedes. Él encomendaba la causa ¿a quién? A Dios. A su Padre. Dice la palabra, mía es la venganza. Yo daré el pago. Así que tú no te vengues. Déjale la causa al Señor. Y el verso 23, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mis queridos hermanos, así que Dios nos exhorta a vivir como siervos verdaderos del Señor. Es un trabajo, debemos esforzarnos, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque todos y cada uno de nosotros batallamos, ¿no es cierto?, en nuestra vida para deshacer las cosas que a Dios no le agradan.